Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Lumen Gentium. Es un enorme placer poder estar una vez más aquí en este espacio y dándole gracias a Dios por la oportunidad. Hoy vamos a conversar sobre un tema realmente actual. Vamos a conversar sobre los efectos que ha tenido la tormenta Julia sobre las comunidades más vulnerables en el país. Para conversar de este tema está con nosotros el técnico de Cáritas de El Salvador, Oscar Lobo, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Oscar, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ilse. Buenos días también. Un gusto estar con ustedes. Vamos a aprovechar, Oscar, su experiencia. Sabemos que usted es parte de un equipo de Cáritas de El Salvador que tiene que manejar estos temas de emergencia dentro del país, por supuesto, en la iglesia, ¿verdad? Desde la perspectiva de la iglesia como Cáritas de El Salvador, queremos tener ese punto de vista, ¿verdad? Porque todas y todos hemos escuchado las noticias, hemos visto el quehacer, por supuesto, de todas las autoridades involucradas en este tema y ahora, pues, desde el punto de vista de la iglesia, que también hace parte desde lo que le compete, por supuesto, su preocupación humanitaria, la ayuda humanitaria que se brinda, etcétera. Sabemos que Cáritas, como parte de la iglesia, desde hace tiempo tiene un proceso en este sentido de preocuparse por las comunidades más vulnerables en relación a estos fenómenos climáticos, digamos, que pueden afectar a las comunidades. Oscar. Sí, nosotros como Cáritas estamos pendientes de este tipo de situaciones y principalmente cuando inician las épocas de lluvia, como es el caso. Como Cáritas tenemos conformado un equipo de gestión de riesgo y acción humanitaria que está integrado por responsables de cada una de las Cáritas diocesanas, de las 8 en total, y que están siendo coordinadas por la Oficina Nacional. En este caso es mi persona el responsable de coordinar las actividades cuando se suscitan principalmente este tipo de situaciones. Como Cáritas, dentro de nuestro marco estratégico, como lo he mencionado en otras oportunidades, tenemos definido este tema de gestión de riesgo y el salvar vidas, principalmente en aquellas comunidades que están en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, cuando se dan las primeras alertas de que posiblemente íbamos a tener el impacto de este fenómeno meteorológico, inmediatamente el equipo ENGRE, que le damos en llamar nosotros por sus siglas, pues nos ponemos en apresto para monitorear el fenómeno y los posibles impactos y los posibles escenarios que se pudieran tener, considerando que ya contamos con ciertos escenarios de riesgo donde Cáritas tiene trabajo y donde también ha trabajado en temas de fortalecimiento de capacidades de las comunidades en situación de vulnerabilidad. Es por eso que desde el viernes, previo al impacto de la tormenta tropical, estuvimos en constante, más bien en permanente coordinación con todo el equipo, compañeros y compañeras, y por supuesto con el respaldo de cada uno de los directores de las Cáritas diocesanas. En ese sentido, pues, esperamos y empezamos a monitorear la trayectoria, como les digo, desde el fin de semana anterior y lamentablemente con los resultados que se tuvieron. En ese sentido, pues, hace más de una semana ya que pues ya tenemos algunos datos un poco más específicos de los impactos que se han tenido
Algunas de las comunidades todavía están en situación de emergencia. El caso de la zona sur del departamento de Usulután, específicamente en Puerto Parada, y algunas otras comunidades que también, el caso de el contorno o el entorno de la laguna de Olomega en el municipio del Carmen, principalmente en la zona oriental donde impactó este fenómeno, Ilse. Gracias, Oscar, por este panorama. Realmente, de una u otra forma, estamos enterados, digamos, de esta situación. Sin embargo, hay algo que nos gustaría como que desde el punto de vista de la Iglesia también lo planteáramos. ¿En qué sentido? Y es que generalmente cuando se dan este tipo de emergencias y se ponen en primer plano de agenda nacional, todo el mundo está pendiente, etcétera, ¿verdad? Y es natural y es importante que así sea. Sin embargo, con el paso de los días y cuando va dejando de ser noticia de primer plano, el golpe de un efecto, de los efectos que puede tener una tormenta como de este tipo, se van quedando como olvidadas las comunidades que fueron afectadas. Y me gustaría que usted nos explicara realmente cuáles son las condiciones en que quedan, porque sabemos que han habido golpes, impactos, que han habido afectaciones en los medios de subsistencia de muchas familias, que han perdido sus cosechas, que han perdido animales, etcétera. Pero también sabemos, y a veces eso es lo que se nos olvida, que esto no se recupera fácilmente. ¿Qué quiero decir con esto que no se recupera fácilmente? Y tal vez usted nos lo puede explicar mejor. Es que de la noche a la mañana no se puede recuperar lo que tal vez las personas han logrado hacer toda su vida. Entonces, ¿qué se puede hacer y qué piensa hacer, verdad, la Iglesia ante un panorama como este? ¿Cuál es también este panorama para que como cristianas y cristianos podamos tener conciencia de esta situación, Oscar? Sí, bien, sí, es muy cierto lo que usted menciona. Cuando ya no se dan noticias o queda relegado a un segundo plano las afectaciones que han tenido las familias en las comunidades que han sido impactadas, pues se nos olvida o ya no es el día a día como ha sido en el momento del impacto previamente. Pero la condición de emergencia se mantiene todavía en esas zonas, por lo que usted mencionaba, familias que perdieron absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Ya lo mencionaba yo en otra oportunidad, donde todo lo que nosotros pudiéramos ver en nuestros hogares, que gracias a Dios nos salimos afectados, todo eso a la familia se les dañó, se les destruyó o quedaron inhabilitados de hecho. Y luego el impacto que tiene la familia psicológico, ¿verdad? El trauma que se mantiene de la situación que han vivido. Hay que dar gracias a Dios de que por las inundaciones, y lo digo de esa manera, no han habido casos que lamentar. Sí hubieron 10 casos fatales y lamentables, donde 10 salvadoreños y salvadoreñas pues fallecieron, ¿verdad? Que es lo que ya todos conocemos, que es el caso por soterramiento específicamente. Pero en aquellas áreas, en la zona oriental, San Miguel, el norte de La Unión, Usulután incluso, donde los niveles de los ríos han incrementado considerablemente, en algunos lugares casi 2 metros del nivel del agua. Eso es una cosa, pues, si nosotros nos ponemos a considerar esa situación, es algo tan terrible y que gracias a Dios las vidas pues, se han salvado. Pero todo eso, una vez pasa la inundación, una vez pasa el nivel del agua o baja el nivel del agua, vemos los desastres que han dejado, los daños que tienen las familias, algunas con mayor resiliencia para recuperarse por el hecho de que podríamos decir que tienen en las zonas urbanas más facilidad para recuperarse porque también han sido con mayor cobertura en los medios de comunicación, pero igual, es decir, es un empezar desde cero y eso pues quiera o no, pues afecta, ¿verdad? Y afecta mucho en el tiempo para que se quiten esas secuelas y esas cicatrices es bastante difícil. Y
Si nos vamos a la zona, a la zona rural, donde las familias pues tienen cultivos de subsistencia, tienen su economía de patio con animales de corral, y ante esta situación de inundaciones súbitas, como ha sucedido, pues inevitablemente pierden esos animalitos, la gallinita que les da su huevo diario cada 2 días y que cuando hay necesidad, pues es medio de subsistencia también para la familia. El cerdo que habían guardado para en diciembre, pues tener más o menos un año nuevo o Navidad, eso se les ha perdido. Y si vamos al nivel de aquellas familias que tenían sus vaquitas, pues también. Además de los cultivos que han salido dañados totalmente, porque así ha sido, ¿verdad? Entonces, eso afecta todo lo que es la economía familiar, son medios de vida de subsistencia y que hoy por hoy han salido muy afectados, totalmente casi. Ciertamente es algo que tenemos que solidarizarnos, ¿verdad?, con estas familias que han resultado dañadas, afectadas, y nos duele. Y como iglesia, como Cáritas, obviamente, algo habrá que pensar en hacer. De eso vamos a conversar cuando regresemos luego de nuestra pausa. No nos cambie, está usted sintonizando Lumen Gentium aquí en TVK. Continuamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Desde muy temprano, en casa con la familia, en la comodidad de tu hogar, a toda hora desde tu dispositivo móvil. TVK, la señal que te transforma. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Televisión Católica El Salvador, TVK. Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para el hombre, porque una fe sin obras es una fe muerta, y el mayor acto de caridad hacia el prójimo es salvar su alma. Sé parte de esta gran obra evangelizadora. Sé parte de la señal que te transforma. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Regresamos con su programa Lumen Gentium aquí en TVK. Estamos conversando de la situación, los efectos que están viviendo nuestras hermanas y hermanos que viven en las comunidades más vulnerables del país y que fueron afectados tremendamente por el paso de la tormenta Julia, llamémosle tormenta, depresión tropical, como se le quiera llamar, esa cantidad de agua que cayó enorme y que ha afectado y que sigue afectando y que seguirá lamentablemente afectando por mucho tiempo a muchas familias salvadoreñas. Estamos conversando con Óscar Lobo, quien es técnico de Cáritas del Salvador y precisamente parte del equipo que Cáritas, como parte de la Iglesia Católica, tiene para abordar estos temas de emergencia. Óscar, estábamos conversando en el segmento anterior de la situación que las familias que habitan en estas comunidades altamente vulnerables están enfrentando y por supuesto seguirán enfrentando lamentablemente durante un largo tiempo, puesto que sus condiciones de vida han sido afectadas tremendamente. Podemos ponernos en su lugar, yo me pongo en su lugar y pienso qué sentiría, qué pensaría yo cuando, si al regresar yo a mi casa, ¿verdad?, me encuentro con que ya no tengo pero ni una cuchara para poder cocinar y mucho menos algo que cocinar. Realmente es una situación trágica, dura y que necesita una
una respuesta a largo plazo. En este sentido, nos gustaría escuchar, Oscar, la situación que ustedes tienen como diagnóstico de lo que está actualmente y cómo ustedes ven la situación a futuro, Oscar. Sí, definitivamente el impacto es a largo y mediano plazo en algunas zonas. Quizás comentar brevemente de las etapas que se viven durante esta situación. La primera etapa, que es el impacto previo al evento, el psicológico, aquello de la incertidumbre de que pueda que ocurra o pueda que no, y es un impacto psicológico que tienen las familias inevitablemente. Y luego es el impacto directo físico, ¿verdad? Cuando se materializa la amenaza, cuando empieza a llover, que eso creo que todos tuvimos la sensación, pero mucho más las familias que están en las comunidades en condición de vulnerabilidad. A partir de eso, cuando ya se tiene el impacto, pues se activan todos los mecanismos de aquellas instituciones de socorro y de primera respuesta, es decir, en el momento a tratar de evacuar a las familias, a tratar de suplir algunas situaciones, a habilitar caminos para el auxilio de estas personas, a movilizar camiones o lanchas en muchas ocasiones, como fue el caso, donde no se puede entrar por vehículo ni a pie, sino que solamente por lancha. Entonces tenemos la primera respuesta que está, para este caso son instituciones de socorro que proveen esta ayuda de manera directa a los albergados, específicamente cuando hay familias, como es el caso, donde hemos tenido una cantidad grandísima de familias albergadas. Luego viene que ahorita, si nos recordamos, el lunes ya son 8 días del impacto directo que se tuvo en estas comunidades, del domingo al lunes, y estaríamos entrando nosotros a la recuperación temprana, aunque muchas de las comunidades, como es el caso de Puerto Parada, todavía están en situación de emergencia porque el nivel del agua no ha bajado. Se mantiene todavía casi 1 metro de nivel del agua, que es considerable, por supuesto. Estamos hablando que algunas zonas todavía se mantiene cubierto totalmente. Y cuando decimos cubierto totalmente, son viviendas y áreas de cultivo y de potrero también principalmente, y donde los accesos pues están inhabilitados completamente vía terrestre y es necesario pues apoyarles. Comentábamos con algunos miembros de las comisiones comunales y la proyección que se tiene en estas zonas es que el Río Grande, por su cuenca baja y donde están asentadas estas comunidades, a pesar de que ya no ha llovido intensamente y gracias a Dios, fue dañada la borda del río casi unos 100 metros, 150 metros en varios tramos, lo que implica que el caudal del río no ha bajado, sino que se mantiene por la escorrentía que se tiene de la cuenca alta. Y esto, recordemos que aunque la época de lluvia, pues ya se pase la época de lluvia, toda el agua por escorrentía siempre va a bajar hacia la zona baja. Eso así es, así ha sido siempre y así va a seguir siendo. Lo que agrava esta situación es que se ha roto la borda y eso implica que aunque el nivel del agua baje, siempre va a fluir agua hacia las comunidades. Entonces, estamos considerando que por lo menos, según los comentarios de la gente que ya conoce muy bien la zona, estarían siendo todavía, estarían en situación de inundación posiblemente hasta el próximo año, a inicios del próximo año. Entonces, eso implica más la movilidad, su cotidianidad se sale afectada directamente. Aquella gente que quisiera, que tenía planificado los cultivos de humedales, pues eso difícilmente lo van a poder hacer. Entonces, toda la actividad productiva, en su mayoría,
en esas partes ha sido afectada. En algunas zonas de la laguna de Olomega posiblemente se vayan a recuperar un poco antes. Estamos hablando de por lo menos un mes, pero también es considerable que han salido también afectadas. Todo lo que es actividad pesquera en la zona costera también, pues definitivamente sale afectada. Muchas familias que viven de la recolección de los curiles, o lo que nosotros llamamos las conchas, y de los punches también, que salen en una época determinada, todo eso pues se elimina. Actualmente posiblemente no vamos a tener, bueno, sí vamos a tener problemas de seguridad alimentaria, pero va a ser más acentuado para el próximo año, donde las cosechas que se pensaban sacar en esta temporada, pues no se van a tener para el siguiente año. Y eso pues incrementa la vulnerabilidad de las familias. En eso estamos trabajando también para la recuperación temprana y un poco que es el periodo transicional entre la primera respuesta y la etapa de rehabilitación. Ya estamos conversando con las comunidades también. No está de más pues preguntarles cuáles son sus principales afectaciones y eso está totalmente a la vista. Pero sí nos estamos acercando como Cáritas, como iglesia, para ver de qué manera también podemos ir solventando algunas de las situaciones. La emergencia es muy grande, por supuesto, pero igual el esfuerzo nuestro lo mantenemos en esa línea, en tratar de ayudar a la mayor cantidad de familias y lo estamos haciendo. De hecho, hemos iniciado con algunos números de familias también, poco o mucho, pero se les está dando el acompañamiento también a las comunidades donde estamos trabajando principalmente y de manera general donde las diócesis tienen también trabajo puntual en aquellas comunidades que han salido pues muy afectadas. En ese sentido, el nivel urbano y el nivel rural principalmente, como ya lo explicaba anteriormente, donde la situación que ellos viven ya de hecho es una condición de subsistencia y cuando es impactado por este tipo de fenómenos, pues la condición se incrementa mucho más. Oscar, sabemos que definitivamente estas situaciones lamentablemente cada vez se van haciendo más recurrentes debido a los efectos del cambio climático que las acciones de los seres humanos principalmente pues han ido generando y que no se ve, como decimos en buen salvadoreño, no se ve claro que los grandes poderes del mundo tomen las medidas necesarias para que esto vaya, por lo menos no agravándose, sino revirtiéndose, pues por lo menos no agravándose, ¿verdad? Vemos que definitivamente una de las situaciones son estas tormentas cada vez más agresivas, que dejan mayor cantidad de agua en poco tiempo y que es imposible para la tierra que está también, digamos, deforestada grandemente, que esos son aspectos que van de la mano, ¿verdad? Y que nos están convirtiendo cada vez en comunidades más vulnerables y que cada vez son más las comunidades que van sumándose a esta característica de vulnerabilidad. Lo vemos en las noticias, ¿verdad? Que cada vez zonas que antes no eran, digamos, consideradas afectadas, ahora son afectadas. Es decir, podríamos decir que estos son consecuencias de este cambio climático que nosotros los seres humanos hemos generado y no solo se ve en nuestro país, se ve a nivel mundial y lamentablemente, pues como repito, yo no me percato y creo que no solo yo, también el Papa lo ha dicho, que parecería que no hay voluntad de los grandes poderes fácticos de este mundo en tomar las decisiones correctas para detener que este cambio climático siga afectando como nos está afectando. En esta línea, sabemos que conseguir cooperación para apoyar a estas familias vulnerables o vulneradas ya, dicho, en sus medios de vida, cada vez resulta un poco más complicado, ¿no? Y en ese sentido, tal vez, cómo se ve desde Cáritas esta situación, y también entiendo que es una preocupación de la Iglesia y de Cáritas este tema del cambio climático que hoy por hoy nos está afectando ya a toda la humanidad. Sí, por supuesto, eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Es una condición multifactores, ¿verdad? Que se dan. Ya usted mencionaba algunos.
el cambio climático, que lamentablemente son los países más poderosos los responsables de esta situación y son los que menos asumen esta situación. Y los países más vulnerables como el nuestro son los que sufren los mayores impactos. Pero también es necesario que al interior nuestro y como iglesia, ya usted lo ha mencionado, que el Papa también está muy detenidamente enfocado en esta situación. Hay situaciones que se presentan que antes posiblemente no se veían, pero que ahora están más acentuadas. En esta ocasión han salido afectadas muchas de las comunidades que anteriormente llovía con intensidad, pero que no salían afectadas. Mucho tiene que ver con el factor de la deforestación, que es galopante, se mantiene. Tenemos datos, pero nadie hace nada o no hacemos mucho, porque hay que también asumir nuestra propia responsabilidad en solventar este tipo de situaciones. Y luego la situación o la condición de pobreza que se encuentran las comunidades que se ven obligadas a vivir en zonas altamente vulnerables o de riesgo. Nosotros estamos viendo con mucho detenimiento esa situación. Cáritas del Salvador coordina un esfuerzo que es el esfuerzo de la Mesa de Cambio Climático, desde donde nosotros también tratamos de hacer incidencia en algunas políticas o hacemos incidencia a través de sus miembros, que son personas que conocedoras del tema y con mucho compromiso también para el abordaje de esta situación. Así que tiene que ver mucho, por supuesto. A nivel mundial se ven extremos, lluvias intensas en una parte, sequías que se han tenido en Europa, hoy lo están sintiendo ellos, les está llegando un poquito de los efectos que están ocasionando. Ok, muchísimas gracias, Oscar. Lamentablemente el tiempo se nos va, nos vamos a quedar como cortitos en el tema, pero esperamos poder contar con usted para hablar un poco más. También entiendo que hay esfuerzo en esta línea de la formación en el tema del cambio climático y que se van a estar dando incluso capacitaciones en este sentido. Me gustaría invitarlo para un próximo programa para poder abordar más sobre esto, aunque el curso ya haya iniciado. Gracias, Oscar, por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Ilse. Un saludo. También a usted, hermana y hermano, que nos sintoniza. Gracias, gracias. Continúe usted con TVK y, por supuesto, no pierda la sintonía de Lumen Gentium.